Peter Kürten. El monstruo de Düsseldorf. Cómo la infancia y el entorno social forman a un asesino. Peter Kürten, conocido como el monstruo de Düsseldorf o el vampiro de Düsseldorf, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Alemania y del mundo. Nacido en 1883, este hombre aterrorizó la ciudad de Düsseldorf entre 1929 y 1930, cometiendo una serie de crímenes que incluyeron asesinatos, ataques sexuales y actos de sadismo, lo que lo convirtió en una figura emblemática de maldad en la criminología. A lo largo de su vida, Kürten mostró un comportamiento profundamente perturbador, impulsado por una sed insaciable de poder y control sobre sus víctimas. Su historia, desde sus primeros años hasta su arresto, juicio y ejecución, ofrece una ventana perturbadora a la mente de uno de los criminales más sádicos y enigmáticos de la historia. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en Mülheim, una ciudad situada en el barrio de Colonia, en el seno de una familia extremadamente pobre y disfuncional. Era el tercero de 13 hijos y creció en un hogar marcado por la violencia, el alcoholismo y el abuso. Su padre, un hombre alcohólico, fue una figura profundamente abusiva en la vida de Kürten. Se ha informado que su padre cometía abusos sexuales contra su esposa e hijas, actos que Peter presenció a una edad temprana. Este ambiente de terror y desintegración familiar fue, sin duda, uno de los factores determinantes que moldearon su personalidad antisocial y violenta. Desde muy pequeño, Kürten desarrolló una inclinación por la violencia. Se cree que su primer acto homicida ocurrió cuando apenas tenía 9 años, cuando mató a 2 compañeros de juego ahogándolos en el Rin. Estos incidentes no fueron reportados ni investigados, lo que permitió que Kürten creciera sin enfrentar consecuencias por su comportamiento violento. El abuso infantil es un factor común en los antecedentes de muchos asesinos en serie, y en el caso de Kürten, su exposición constante a la violencia extrema, tanto física como emocional, sentó las bases para el desarrollo de su comportamiento psicopático. Además, el hecho de que su padre fuera encarcelado en varias ocasiones debido a su comportamiento criminal contribuyó a la ruptura del orden familiar y al aislamiento social de Peter. A lo largo de su adolescencia, Kürten huyó de su hogar en múltiples ocasiones, lo que le permitió adoptar una actitud de independencia y desvinculación emocional que más tarde se manifestaría en sus crímenes. La adolescencia de Peter Kürten estuvo marcada por su inmersión en actividades delictivas. Desde una edad temprana, se involucró en robos y pequeños crímenes, lo que lo llevó a entrar y salir de prisión durante su juventud. Sin embargo, estos delitos iniciales no revelaron de inmediato su propensión al asesinato y al sadismo que caracterizarían sus años posteriores. A los 16 años, Kürten fue encarcelado por primera vez por robo. Las experiencias en prisión no lo rehabilitaron, sino que, según los informes, lo endurecieron y lo llenaron de resentimiento hacia la sociedad. Durante su tiempo en la cárcel, desarrolló un profundo odio hacia las autoridades y una indiferencia hacia la vida humana. Fue en esta etapa cuando Kürten comenzó a vincular el placer sexual con la violencia. A menudo fantaseaba con actos sádicos y torturaba animales, obteniendo placer de su sufrimiento. Esta conexión entre la violencia y el sexo es un rasgo común entre los asesinos en serie, y en el caso de Kürten, se manifestaría más adelante en sus ataques a víctimas humanas. Al ser liberado de prisión, Kürten continuó su vida de delincuencia. Sin embargo, su comportamiento comenzó a volverse más violento. A medida que avanzaba en su carrera criminal, sus crímenes pasaron de robos a agresiones sexuales y, finalmente, a asesinatos. Aunque durante este tiempo no fue identificado como un asesino en serie, sus ataques a mujeres y niños comenzaron a aumentar en frecuencia y brutalidad. Fue en 1929 cuando Peter Kürten, ya instalado en Düsseldorf, comenzó su campaña de terror que lo llevaría a la fama como uno de los asesinos más sádicos de la historia. Durante ese año, Kürten cometió una serie de asesinatos que aterrorizó a la ciudad. Lo que hacía sus crímenes aún más inquietantes era su aparente falta de un patrón específico.
Atacaba tanto a hombres como a mujeres, niños y adultos, y sus métodos de asesinato variaban desde el apuñalamiento hasta la estrangulación. Uno de los aspectos más macabros de sus crímenes fue su tendencia a beber la sangre de sus víctimas. Esto le valió el apodo de vampiro de Düsseldorf. Este tipo de comportamiento, conocido como vampirismo, es una manifestación extrema del sadismo y del deseo de control sobre la vida y la muerte de las víctimas. Para Kürten, el acto de beber sangre no solo era un símbolo de poder, sino también una fuente de gratificación sexual. A lo largo de su carrera como asesino, Kürten mostró un narcisismo extremo y un deseo de notoriedad. A menudo regresaba a las escenas de sus crímenes para observar la reacción de la policía y de los medios de comunicación. También escribía cartas a la policía describiendo sus crímenes en detalle, lo que le permitía prolongar el terror en la ciudad y mantener el control sobre la narrativa mediática. Los crímenes de Kürten incluyeron el asesinato de una niña de 9 años, la violación y asesinato de varias mujeres jóvenes, y numerosos ataques violentos a hombres, mujeres y niños. A medida que la ola de asesinatos continuaba, la policía de Düsseldorf intensificó sus esfuerzos para capturarlo, pero su capacidad para moverse entre diferentes víctimas y métodos de asesinato dificultó su identificación. El análisis psicológico de Peter Kürten revela los rasgos clásicos de un psicópata sádico. La psicopatía se caracteriza por una falta de empatía, remordimiento o culpa, combinada con una tendencia hacia el comportamiento antisocial. Kürten encarnaba estos rasgos de manera extrema. Desde una edad temprana, mostró una incapacidad para formar relaciones emocionales profundas y una indiferencia total hacia el sufrimiento de los demás. El sadismo sexual, que define muchos de los crímenes de Kürten, implica la búsqueda de placer a través del dolor y el sufrimiento de los demás. Para Kürten, había una conexión clara entre la violencia extrema que infligía a sus víctimas y su gratificación sexual. Este tipo de comportamiento es común entre los asesinos en serie sádicos, pero en el caso de Kürten, alcanzó un nivel particularmente extremo. Otro aspecto inquietante del perfil de Kürten era su capacidad para llevar una vida aparentemente normal cuando no estaba cometiendo crímenes. Aunque tenía un historial delictivo, logró mantener relaciones interpersonales, incluso estando casado. Su esposa nunca sospechó de sus actividades criminales, lo que demuestra su habilidad para manipular y ocultar su verdadera naturaleza. Esta dualidad es común entre los asesinos en serie, que a menudo son capaces de compartimentar sus vidas y presentarse como individuos normales ante la sociedad. El hecho de que Kürten buscara activamente la atención de la policía y de los medios de comunicación también es indicativo de un narcisismo patológico. Disfrutaba del poder que ejercía sobre la ciudad y de la sensación de control que le daba el hecho de que sus crímenes fueran noticia de primera plana. Su ego le impedía detenerse, ya que cada nuevo crimen le proporcionaba una nueva dosis de poder y gratificación. A pesar de la astucia de Peter Kürten y su capacidad para evadir a las autoridades durante más de un año, su captura finalmente se produjo en mayo de 1930. Una de sus víctimas, una joven que había sobrevivido a un ataque, proporcionó una descripción detallada de su agresor, lo que permitió a la policía intensificar su búsqueda. La caída de Kürten fue facilitada por su propia arrogancia. Después de cometer numerosos asesinatos y ataques, confesó sus crímenes a su esposa. Convencido de que ella no lo delataría, Kürten le proporcionó detalles explícitos de sus acciones. Sin embargo, su esposa, horrorizada por sus confesiones, acudió a la policía y facilitó su arresto. Este acto de traición final por parte de su esposa pone de relieve la desconexión emocional de Kürten con los demás, incluso con las personas más cercanas a él. El arresto de Kürten marcó el fin de una ola de terror que había dejado a Düsseldorf paralizada. Su confesión, llena de detalles gráficos y perturbadores, dejó claro que no solo era un asesino en serie, sino también un narcisista que disfrutaba de la atención que sus crímenes le proporcionaban. El juicio de Peter Kürten fue uno de los eventos más seguidos por la prensa alemana de la época. Celebrado en abril de 1931, el juicio trajo la atención de todo el país, y Kürten fue objeto de un intenso escrutinio mediático.
Durante el juicio, se mostró completamente indiferente hacia el sufrimiento de sus víctimas, describiendo sus crímenes con frialdad y sin mostrar ningún remordimiento. La defensa de Curten trató de argumentar que era mentalmente incompetente y que no podía ser responsable de sus crímenes debido a su estado mental. Sin embargo, los expertos forenses que lo examinaron concluyeron que, aunque Curten era claramente un psicópata, entendía perfectamente la naturaleza de sus actos y era plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones. El 2 de julio de 1931, Peter Curten fue ejecutado por decapitación en la prisión de Klingelputz, en Colonia. Su ejecución marcó el fin de uno de los episodios más oscuros en la historia criminal de Alemania, pero el legado de Curten y los horrores de sus crímenes seguirían resonando mucho después de su muerte. Antes de su ejecución, Curten ofreció varias entrevistas con psicólogos, psiquiatras y periodistas, lo que le permitió exponer su psicopatía de manera abierta. En estas entrevistas, mostró un nivel alarmante de falta de remordimiento y un narcisismo extremo. En una de las más célebres, cuando se le preguntó qué esperaba sentir tras su decapitación, respondió fríamente: «Después de que mi cabeza sea cortada, podré oír por al menos un momento el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello. Eso sería el mayor placer para acabar con todos los placeres». Estas palabras demuestran la desconexión total de Curten con la realidad de sus crímenes y la vida humana en general. Este tipo de declaraciones, aunque perturbadoras, son representativas de una mente psicopática que no solo carece de empatía, sino que también encuentra excitación y satisfacción en la violencia y el sufrimiento de los demás. La ejecución de Curten no fue recibida con compasión ni lamentación por parte del público. Para muchos, su muerte fue vista como un alivio necesario para cerrar un capítulo aterrador en la historia de Düsseldorf. Sin embargo, su historia continúa siendo estudiada por criminólogos, psicólogos forenses y expertos en conducta criminal como un ejemplo de los extremos a los que puede llegar la depravación humana. Peter Curten no fue el primer asesino en serie en la historia de Alemania ni del mundo, pero sus crímenes fueron tan brutales y extremos que dejaron una huella indeleble en el campo de la criminología y la psicología forense. Los estudios de su vida, motivaciones y comportamiento han contribuido significativamente a la comprensión de los patrones de comportamiento de los asesinos en serie sádicos. Uno de los principales aspectos del caso de Curten que ha sido objeto de análisis es su sádico deseo de poder y control. La criminología moderna ha identificado que muchos asesinos en serie, como Curten, no matan por simples motivos de venganza o beneficio económico, sino por el placer que obtienen al infligir dolor y sufrimiento a otros. En el caso de Curten, el vampirismo y su deseo de beber la sangre de sus víctimas fueron una manifestación de este sadismo extremo. Además, el caso de Curten contribuyó al desarrollo de los estudios sobre la psicopatía. Curten encarnaba muchas de las características clásicas de los psicópatas. Era incapaz de sentir empatía, no mostraba remordimiento por sus crímenes y se presentaba con una personalidad superficialmente encantadora en situaciones sociales cotidianas. Este último rasgo, en particular, le permitió evadir la sospecha de sus seres más cercanos, incluyendo a su esposa, y perpetuar su imagen de hombre común durante gran parte de su vida. El estudio de la psicopatía ha avanzado enormemente en las décadas posteriores al caso de Curten, y su historia sigue siendo un ejemplo clásico en la enseñanza de la criminología. Sus entrevistas con psicólogos antes de su ejecución también han sido objeto de análisis profundo, ya que proporcionan una visión clara de la mente de un criminal que no se arrepiente de sus actos. Otro aspecto significativo del impacto de los crímenes de Curten es la atención que generaron en torno a los métodos policiales y judiciales en casos de asesinos en serie. Su capacidad para eludir la captura durante tanto tiempo y la complejidad de su perfil delictivo llevaron a que las fuerzas del orden en Alemania, y más tarde en todo el mundo, revisaran sus tácticas de investigación criminal en casos de asesinatos en serie. Esto incluyó un enfoque más sistemático en la recopilación de pruebas forenses, la creación de perfiles criminales y la colaboración entre diferentes agencias policiales para rastrear a asesinos itinerantes como Curten.
La historia de vida de Peter Kürten ofrece una visión crucial de cómo los factores sociales y familiares pueden influir en el desarrollo de un comportamiento violento y sádico. Los estudios criminológicos han demostrado que muchos asesinos en serie provienen de entornos familiares disfuncionales o traumáticos. En el caso de Kürten, el abuso constante que presenció y experimentó en su infancia probablemente contribuyó al desarrollo de sus tendencias psicopáticas. La falta de un entorno estable y amoroso, combinada con la violencia omnipresente en su hogar, creó un caldo de cultivo para la desconexión emocional y la agresión que caracterizarían su vida adulta. Además del entorno familiar, el contexto social de Kürten también influyó en su desarrollo criminal. Creció en una Alemania que se encontraba en medio de turbulencias políticas, sociales y económicas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país estaba atravesando cambios industriales y sociales que generaron altos niveles de pobreza, delincuencia y marginación. Este entorno probablemente intensificó el resentimiento de Kürten hacia la sociedad y contribuyó a su percepción de que las normas y las leyes eran irrelevantes para él. El caso de Peter Kürten refuerza la idea de que los asesinos en serie no nacen en el vacío. Si bien es probable que factores biológicos hayan influido en su predisposición hacia el comportamiento psicopático, también es evidente que su entorno familiar y social jugó un papel crucial en su desarrollo como asesino en serie. Los crímenes de Peter Kürten no solo afectaron a las víctimas directas y sus familias, sino que también tuvieron un impacto profundo en la sociedad de Düsseldorf y en Alemania en general. A medida que los medios de comunicación informaban sobre los detalles de los asesinatos, la ciudad de Düsseldorf fue invadida por una sensación de terror y paranoia. La policía, enfrentada con la dificultad de encontrar a un asesino que parecía ser capaz de atacar a cualquier persona, en cualquier momento, fue objeto de críticas por su incapacidad para detener la ola de asesinatos. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la creación de la imagen pública de Peter Kürten. A medida que los periódicos publicaban titulares sensacionalistas sobre el monstruo de Düsseldorf, el público comenzó a percibir a Kürten no solo como un asesino, sino como una fuerza maligna que representaba una amenaza existencial para la sociedad. Este miedo generalizado alimentó una atmósfera de pánico que hizo que los ciudadanos de Düsseldorf tomaran medidas extremas para protegerse. Las mujeres, en particular, se vieron afectadas por el temor a ser atacadas. Los crímenes de Kürten, que incluían ataques a mujeres jóvenes, violaciones y asesinatos brutales, alimentaron la sensación de que cualquier mujer podría ser la próxima víctima. Este miedo se extendió más allá de Düsseldorf y se sintió en toda Alemania, donde el caso fue ampliamente cubierto por la prensa nacional. En muchos sentidos, la cobertura mediática de los crímenes de Kürten refleja las dinámicas de otros casos de asesinos en serie a lo largo de la historia. Los medios de comunicación, al centrarse en los detalles más sensacionalistas y gráficos de los crímenes, contribuyen a la creación de una narrativa de terror que a menudo va más allá de los hechos reales del caso. En el caso de Kürten, esta narrativa lo convirtió en una figura casi mítica de maldad, lo que aumentó su notoriedad y consolidó su lugar en la historia criminal. La figura de Peter Kürten ha dejado una huella duradera en la cultura popular y en el campo de la criminología. A lo largo de los años, su historia ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas que exploran no solo sus crímenes, sino también la mente de un asesino en serie. Uno de los relatos más conocidos sobre Kürten es la película M de 1931, dirigida por Fritz Lang. Aunque la película no menciona a Kürten directamente, está inspirada en sus crímenes y en la atmósfera de miedo que se vivía en Alemania durante ese tiempo. M es una obra maestra del cine que aborda el tema de la psicopatía y la persecución de un asesino en serie por parte de la policía y el público. La película captura la paranoia social que surgió como resultado de los crímenes de Kürten y refleja la fascinación pública con la figura del asesino en serie. En la criminología, el caso de Kürten sigue siendo uno de los ejemplos más estudiados de sadismo sexual y psicopatía. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza mientras llevaba una vida aparentemente normal ha sido objeto de análisis en numerosos estudios sobre el comportamiento de los asesinos en serie. Además,
Su narcisismo y deseo de notoriedad lo asemejan con otros criminales famosos que buscan reconocimiento público por sus crímenes. A través del análisis de su infancia traumática, su sadismo sexual, su búsqueda de poder y control, y su deseo de notoriedad, Peter Kürten se ha convertido en un símbolo del mal. Su historia no solo es un recordatorio de la capacidad de los seres humanos para infligir dolor y sufrimiento, sino también de la importancia de estudiar y comprender los factores que llevan a una persona a cometer actos tan horrendos. En última instancia, el caso de Peter Kürten sigue siendo una advertencia sombría de lo que puede ocurrir cuando la violencia y el trauma se combinan con una mente profundamente perturbada.